Buenas tardes, hermanos, amigos. Primero me presento. Mi nombre es Claudio Carnuncio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Traje una paleta para compartir que está en el libro de Lucas, en el capítulo 4, del versículo 16 al 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaban escritos: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. Jesús hizo milagros y predicó la palabra en Galilea. Pero en Nazaret, su lugar de origen, no fue bien recibido. Y Lucas pone en este texto es como el inicio de su ministerio en Galilea, en Nazaret, perdón. Vamos a hablar un poquito del tema. Se acostumbraban los judíos a leer en la sinagoga, o sea, cada varón tenía la posibilidad de leer y bueno, se leían los textos de Isaías, Éxodo, o sea, todo lo que es el Génesis, todo lo que es el Antiguo Testamento. Estaban en rollos. Bueno, hasta ahí bien. Este es el contexto. Jesús cumplió su deber, fue y leyó. Pero al leer esta parte que él buscó, porque no es que le dijeron, lee esta parte, sino que leyó esta parte que está en Isaías, en varios versículos de Isaías. Lo hizo como una proclama, como su proclama en ese momento, diciendo: yo soy el Hijo, el que tiene el poder y el que vengo a liberar, a reparar, a sanar a todo mi pueblo. Bien, vamos a traerlo el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que nosotros todavía, el día de hoy, seguimos siendo esclavos de vicios, adicciones, de falsos dioses, como el dios del dinero, el trabajo, la carrera. No está mal tener dinero, no está mal tener un trabajo, no está mal tener una carrera, pero no ponerlo en primer lugar. Algunos piensan que por más que hayan hecho algunas cosas, quedan atados a su pasado. Pero ya no es así, porque Jesús vino para perdonar los pecados, para buscar al descarriado y para llevarlo al altar. Así que tenemos que tener en cuenta eso, de que ya no estamos perdidos, que no es que no hay solución, la solución es Cristo, recibiéndole en nuestro corazón con sinceridad, con amor, y darle la oportunidad que haga el cambio que tiene que hacer en nosotros para poder seguirlo. Nuestro pasado, yo hice algunas anotaciones, nuestro pasado puede explicar el motivo por el cual estamos sufriendo, pero eso no quita de que estemos atados al pasado y que no podamos cambiar eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cambia las cosas, Él es el que hace las cosas para cambiarnos. Hay una frase que encontré en un predicador estadounidense que me gustó mucho y me gustaría compartirla con ustedes. Los quebrantados a menudo se vuelven maestros en restauración, lo dijo un predicador estadounidense. Y es eso, porque uno no sabe si lo que sufrió, lo que pasó, si le puede servir para compartir a otro hermano y para sacarlo de ese camino. A veces escuchamos en otros temas, por ejemplo, mucho en el alcoholismo, cuando se dice los que estuvieron ahí pueden hablar del proceso que tuvieron que pasar, de las circunstancias que tuvieron que pasar para salir. Y a veces se escucha ese dicho: te puedo explicar, te puedo acompañar, porque yo estuve ahí. Y ese estar ahí en muchas cosas, no solamente es en la adicción, en el alcohol, en la pérdida de un familiar, en pasar en situación complicada, en un divorcio, en un engaño, un fraude, una traición.
porque solamente uno que estuvo en esa situación puede saber lo que piensa o lo que siente otro que la está pasando en este momento. A veces se dice, bueno, yo no estuve ahí o no sé qué decirte. Dios va a poner palabras, porque Dios es el que consuela, el que sana, el que cuida. Y uno tiene que entender que Jesús vino, primero, todo lo que prometió Jesús, la va a cumplir, igual que lo que promete Dios. Él vino, sobre todo, que dice acá, vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad, no la libertad de esclavitud, de encierro, de prisión, esclavitud de los vicios, de los falsos dioses de este mundo. Vino a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En la antigüedad, el año agradable del Señor era el año del jubileo, que era cada 50 años. Y cada 50 años, en el pueblo judío estamos hablando, si liberaban las deudas. No había deudas, los esclavos se liberaban, no había más compromiso que saldar, porque era un año que se daba para libertad de borrón y cuenta nueva. Y Jesús predica ese año todos los años. Es borrón y cuenta nueva de todo lo que hicimos en nuestro pasado, de todo lo que pecamos, de todo lo que estuvimos. Eso sí, es borrón y cuenta nueva y no volverlo a hacer. ¿Se entiende, no? Es empezar de nuevo. Pero tenemos la posibilidad. Jesús nos dice, no me importa tu pasado, quiero ver tu presente porque yo sé tu futuro. Y tenemos que trabajar en eso. En que sí, hemos cometido cosas en el pasado, pero que eso no nos ancle para decir, no, no puedo cambiar, no puedo, o quién me va a recibir así porque hice tal y tal cosa, o ya me conoce. ¿Saben, hermanos, cuántos hermanos dan testimonio de esa forma? Que fueron célebres en su barrio, en su comunidad, por hacer cosas malas, y después cuando Jesús entró en su vida, cambiaron y están dando ese testimonio del cambio que producieron. Es que lo mismo vecino dice, ¿cómo ese pudo haber cambiado? No, ¿cómo pudo haber cambiado? No. Recibió a Cristo en su corazón y Cristo lo cambió. Porque Él borra todos los pecados y hace las cosas nuevas. Está de nuestra parte el trabajito de recibirlo. Está de nuestra parte el decir, bueno, ok, te recibo y te quiero seguir. Y empiezo a hacer las cosas como corresponde. Pero el cambio se produce. Se produce porque Dios así lo quiere, así lo puede hacer. Pero siempre teniendo nuestro consentimiento, no viola nuestra voluntad. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y proponer ese cambio para cambiar nuestra vida. Hay muchas cosas que quería decirle. Uno como le puedo decir, como siervo de Dios, uno como seguidor de Dios, uno como un hermano que quiere predicar la palabra, por ahí no entiende que la situación que ha pasado en su vida le puede estar formando para el futuro ministerio o para la futura prédica o el testimonio. Qué importante que es tener un testimonio no malo, sino donde se ha superado gracias a Dios, se ha pasado. Y tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña en el camino porque Él nos prometió. Hasta el final de los días Él nos va a acompañar. Solo tenemos que pedirlo, que Él nos acompañe. No que nos acompañe, perdón, que nos ayude, porque acompañar nos acompaña. Tenemos que asumir lo que está al lado nuestro y nos puede ayudar en lo que necesitamos. Pero tenemos que pedirlo, tenemos que proponerlo. No es cuestión de decir, sí, yo estoy tranquilo porque me acompaña. Sí, me acompaña, pero si lo pedís, orás, leés la palabra, congregás, recibís para estar en comunión. ¿Tenés esa intimidad con Dios? Que últimamente se está hablando mucho de la intimidad con Dios. Intimidad. Tenemos esa intimidad, tenemos ese espacio, ese tiempo para sentarnos a orar, sentado, arrodillado, o como le guste a la gente, la comodidad física, no, la posición de corazón. Lo importante es, nos humillamos delante de la palabra de Dios, nos humillamos para pedir, para orar, para agradecer por cada cosa, por las cosas que nos da cuando la pedimos,
por las cosas que no permite que no nos pase y que no sabemos. Y tenemos que agradecer eso porque nos cuida. Es muy importante saber esto. Y uno puede pensar, sí, me pasan cosas malas, estoy pasando situaciones, pero por lo menos esas situaciones que estoy pasando es parte de mi formación. Porque vamos a pasar por las aflicciones, vamos a pasar por desierto. La diferencia es con Dios o sin Dios. Esa es la diferencia. Y ahí está la diferencia del cristiano. Cuando pasa un problema, una situación, su postura delante de esa posición. Y lo más importante, tenemos la certeza de que Dios nos acompaña en todos. Bueno, queridos hermanos, una sola cosita más, se voy a decir nada más. Todos conocemos la historia de José. Fue entregado por sus hermanos, fue dado por muerto, fue esclavizado, fue enviado a la cárcel. Y así todo después lo pusieron como el segundo hombre más importante de Egipto. Lo importante de la historia de José no es su dolor. Lo importante de la historia de José que eso no le impidió recibir la gracia de Dios en todo momento. Acordate de esto. El dolor que pasás es fuertísimo. La situación puede ser complicada. Pero lo importante es que no te quedes en ese dolor. Lo importante es lo que vas a recibir más adelante, que es la gracia de Dios. Queridos hermanos, si alguno quiere recibir a Jesús en su corazón y está dispuesto de manera sincera a abrir su corazón para empezar a cambiar, a dar borrón y cuenta nueva a toda su vida pasada, producir un cambio y seguir a Cristo, que me acompañen en esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, amigos, hasta aquí la palabra que quería compartir. Que tengan una muy bendecida semana, que Dios los acompañe y los sorprenda gratamente.